Esta es la Tierra, el hogar de millones de especies, un oasis en el universo que pareciera brindarnos todo para proliferar. A lo largo de su historia ha vivido 5 megaextinciones. ¿Qué pensarías si te dijera que sigilosamente nos acercamos a la sexta? Incluso algunos investigadores afirman que ya estamos en ella. Así que te hablaré de lo que muchos ven como la alternativa positiva para la humanidad, el Solarpunk, con algunas de las propuestas que nos presenta y cómo encajaría en el panorama de Latinoamérica. Nació como una propuesta literaria dentro de la ciencia ficción, que nos hace preguntarnos cómo sería nuestra civilización si resolviéramos los problemas climáticos y sociales con la ayuda de la tecnología. El tiempo lo ha convertido en un movimiento que ha traspasado las historias literarias, permeando nuestra sociedad actual, con propuestas en política, arquitectura, moda, tecnología, etc. Todo esto fue posible gracias al mundo del Internet. En 2008 se hace mención por primera vez del término en un blog de política y economía. 4 años después vemos la primera antología Solarpunk, editada por el escritor brasileño Gerson Lodi Ribeiro. En sus propias palabras, es el momento adecuado para hablar de futuros más verdes e inspiradores, líneas de tiempo que no sufren los problemas de contaminación, superpoblación, hambruna, extinciones masivas y calentamiento global. Poco a poco diferentes figuras han ido aportando al movimiento, como el investigador Adam Flynn, que le dio visibilidad gracias a su manifiesto. Él mismo nos dice: si el cyberpunk era un aquí está el futuro que viene y no nos gusta, y el steampunk es una especie de aquí está el futuro de ayer que desearíamos haber tenido, entonces el solarpunk podría ser un aquí hay un futuro que podemos querer y podríamos ser capaces de alcanzar. En pocas palabras, el solarpunk es la batalla contra las distopías que nos venden a diario los medios de comunicación, pero sin perder el toque realista, porque efectivamente necesitamos soluciones reales, ya sea hacer un huerto urbano en casa o instalar paneles solares, son acciones pequeñas que pueden considerarse solarpunk. Algunos cuestionan el uso del sufijo punk, ya que lo vemos atribuido a futuros distópicos, lo que ha causado un poco de recelo ante el movimiento, pero es que no busca seguir modas sino ser crítico y rebelde ante el sistema actual. Aun si resolviéramos todas nuestras problemáticas, seguiría habiendo conflictos y dilemas en la humanidad. La diferencia es que ahora estamos viendo nuestro futuro como esperanza. No pretende ser una utopía aburrida y falsa, sino una realidad presente. Visualmente fue inspirado en un principio por la estética Art Nouveau. Este movimiento buscaba crear un arte nuevo, una ruptura de todo lo anterior. Valora lo artesanal sin renunciar a los avances industriales. Aspira además a democratizar la belleza y socializar el arte. Así el diseño no es reservado a unos pocos, sino que es accesible para todos. Tiene el mismo valor un edificio que un mueble, por ejemplo, además de estar directamente inspirado en formas naturales u orgánicas. Algunos ejemplos serían las obras de Alphonse Mucha, en la arquitectura el trabajo de Víctor Horta o Gaudí. Ahora, Olivia Luis, gracias a Tumblr, nos dio los primeros esbozos de ciudades solarpunk inspiradas en el Art Nouveau. Posteriormente se ha complementado su estética y ahora vemos visiones de arquitectura comunitaria que busca el respeto de cada cultura, como el trabajo del brasileño João Queiroz, donde vemos tradiciones locales. Las culturas indígenas se benefician de la tecnología en armonía con su ecosistema. Una profesora solía decirnos: ya todo existe, simplemente va transformándose mientras cada generación lo redescubre. Eso ha pasado con el solarpunk, ya que su esencia ha vivido por años en el imaginario colectivo. Por ejemplo, el urbanismo magistral de la antigua Tenochtitlán, o en la cultura popular en películas de estudio Ghibli, como Nausicaa del Valle del Viento o El Increíble Castillo Vagabundo. Por cierto, hablo sobre esta última en un video donde les cuento sobre su diseño como símbolo de esperanza, pasando de la estética steampunk a la solarpunk. De igual modo, en el diseño, arquitectura, ingeniería y moda hay pioneros que desde hace años hacen uso de las tecnologías sustentables en sus proyectos, apostando así por un futuro más alentador. La política juega un papel importante en el solarpunk, pero el diseño hasta ahora es su principal impulsor. Como dice Namé Villa, comenzar a construir el mundo del futuro en las entrañas del viejo. En la arquitectura busca que ésta se mimetice con la naturaleza, que se reutilicen estructuras existentes de manera responsable. Las nuevas construcciones deberán responder a su región, contexto ambiental y cultural. Veamos las estadísticas de los materiales más contaminantes para darnos cuenta que el cemento, el material más utilizado en esta industria, emite el 8% de las emisiones de dióxido de carbono, detrás del 12% de la agricultura. El sitio llamado Solarpedia ha categorizado 4 niveles de arquitectura. Nivel 1, la arquitectura vernácula. Este no es un estilo como lo sería el brutalismo, sino que son construcciones desarrolladas en una región, con los materiales, técnicas y mano de obra disponible, así que teóricamente no necesita profesionales formados. Nivel 2, arquitectura sustentable y sostenible. Esta busca optimizar los materiales utilizados para construir y mejorar su eficacia considerando las condiciones climáticas. Es importante reducir el consumo de energía que necesitará un edificio durante su vida útil.
Nivel 3, arquitectura biomimética. Esta busca soluciones sostenibles basadas en estructuras naturales, comprendiendo cómo funcionan, cuáles son sus ciclos y cómo éstas pueden beneficiar a nuestros edificios en su eficiencia, estética y funcionalidad. Nivel 4, arqueología. Esta es la combinación de las palabras arquitectura y ecología, acuñado en los 60 por el arquitecto Paolo Soleri. Busca crear un hábitat urbano, complejo, compacto y sustentable. Generalmente se presentan ciudades verticales, autosustentables y autosuficientes. Como no todo es teoría, te cuento sobre algunos ejemplos que ven este tipo de arquitectura. Comunal, taller de arquitectura. En este sus fundadoras hacen uso de la arquitectura participativa. Buscan que el proceso para construir sea colaborativo. Los pobladores expresan sus ideas y las llevan a cabo, convirtiéndose en el centro de los proyectos. Pasan de ser objetos de intervención como muchas ONGs los ven, a ser sujetos de acción. Las casas invernadero o las Naturhaus. El concepto nace del difunto arquitecto Bengt Warne y fue retomado por Anders Solberg, quien es ahora su principal impulsor. Estas viviendas están construidas dentro de un invernadero, ese que utilizan los viveros para cultivar plantas, con el objetivo de reducir al mínimo la huella medioambiental. Se proponen soluciones de eficiencia energética, materiales ecológicos, sistemas de captación y reutilización de aguas. Además, dentro de este se pueden sembrar sus propias frutas y verduras, que proliferan gracias a los microclimas provocados por el invernadero. También gracias a estos es como si vivieras en un verano fresco permanente, siendo ideal para regiones con climas extremos, aunque pretenden que el concepto pueda ser adaptado a todo tipo de regiones. El caso Singapur. Pasó de ser una pequeña isla en vías de desarrollo a toda una ciudad jardín, vista ahora por muchos como un modelo ecológico y de sostenibilidad. Esta reestructuración fue gracias al cambio de políticas implementadas hace 50 años, sumado a una etapa de educación ambiental, industrialización y a un régimen bastante duro que suprimió libertades individuales. Claro, esto último debemos evitarlo, pero aún así podemos estudiar su modelo para aprender lo bueno que tenga y cómo encajaría en nuestros contextos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la arquitectura más sustentable? La respuesta es fácil, la que no se construye, pero hay una que podría ser la más cercana. Imagina que echamos una semilla al suelo y de esta crece una casa completa. Esto, mis queridos amigos, es lo que estudia la bioarquitectura. El futuro en el que trabaja la arquitecta Neri Oxman. Ella estudió 2 años medicina, para después redescubrir su vocación estudiando arquitectura. Fundó el taller Mediated Matter en el MIT, donde junto a su equipo trabajan en diseño medioambiental y morfogénesis digital, fusionando así arte, arquitectura, biología, ingeniería de materiales, programación y muchas otras disciplinas. Ella nos dice que busquemos naturalizar la arquitectura. En sus proyectos nos muestran la fabricación de materiales por animales o procesos naturales. Por ejemplo, el pabellón de seda tejido por 6.500 gusanos. El pabellón del océano, donde vemos una estructura que combina un biopolímero derivado de crustáceos y la robótica. Incluso desarrollaron una impresora de vidrio llamada G3DP. Ya tenemos una idea de lo que es el solarpunk, pero ¿cómo encaja esto en Latinoamérica? Los problemas ambientales no nos afectan a todos por igual, así que de momento podemos verlo como un privilegio. Esto debido al clasismo ambiental. Este se refiere a cuando un país en vías de desarrollo ve afectaciones ecológicas causadas por un país desarrollado. Por ejemplo, sabemos que México se queda sin agua. Acorde a una investigación del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública dirigida por la periodista Kenia Velázquez, la industria de comida ultraprocesada utiliza alrededor de 133.000 millones de litros de agua anuales, sin contar lo que desechan. Gran parte de estas empresas son extranjeras. El problema es aún mayor porque se esfuerzan con publicidad o fundaciones para mostrar cuán ecológicos son, para después exponerse, como cuando en 2019 Coca-Cola interpuso un amparo contra la ley Oaxaca. Otro caso muy sonado es el derrame de petróleo en 2010 por la British Petroleum, cuando explotó una de sus plataformas en el Golfo de México, afectando a México y Estados Unidos. Aún así, la BP inmediatamente acordó una reparación de millones de dólares para los estadounidenses. El gobierno de México, tibio como suele ser, esperó casi 3 años para anteponer una demanda contra la BP, que resultó en un alegato de 5 años. Al final, el gobierno de Peña Nieto retiró voluntariamente la demanda para aceptar un acuerdo, a cambio de 25.5 millones de dólares. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, dicho acuerdo no fue de dominio público. Evidentemente, indignó a los miles de pescadores afectados, quienes afirman que el derrame destruyó su estilo de vida, además de no ser incluidos en dicho acuerdo. El actual presidente se comprometió en 2021 a compartir la información sobre la investigación. Casos como este, llenos de irregularidades, hay cientos por todo el sur global, donde casualmente nos encontramos la mayoría de países en vías de desarrollo. Hay una clave llamada corrupción en muchos de los casos. También en 2019, según Global Witness, fuimos la región donde más ecologistas fueron encabezados por Colombia, Brasil y México. Esto sumado a la pobreza, crimen organizado y delincuencia que azotan a la región. Ya sé que hasta aquí el panorama luce terrible,
Ahora veamos el otro lado de la moneda. Hay un despertar social en las nuevas generaciones. Siempre hemos sabido qué tan horrible puede ser la vida, pero ahora se está replanteando todo lo que habíamos aceptado hasta el momento. Lo vemos con las luchas sociales que año con año cobran más fuerza. Sí, nuestra generación aún le debe mucho a la lucha ecológica en Latinoamérica, pero no quiere decir que no vayamos encaminados hacia ella. Solamente hay tantos males en nuestra región que vamos de poco en poco. Ya la historia, si la hay, se encargará de definir qué tan importantes fueron estas luchas por las que abogamos ahora. Otro punto a favor son las herencias de nuestros pueblos originarios, ya sea la cosmovisión en los países andinos o culturas mesoamericanas y cómo esta influía para mejorar su arquitectura y diseño en general, o el constante acercamiento al regionalismo crítico que existe hace años, concepto teórico de Alex Solnit y Kenneth Frampton, en el que se busca regionalizar la arquitectura en contra de la corriente internacional, donde generalmente vemos la homogenización de toda construcción, renunciando así a su identidad. Este ha sido explorado por Luis Barragán, Freddy Mamani u Oscar Niemeyer, entre otros. Esto nos acerca a diseños más sostenibles, además de los cientos de proyectos fuera de la política que buscan concientizar de manera comunitaria. Un punto más a resaltar es que gran parte del imaginario colectivo del solar punk es representado en países fuera de Latinoamérica, a excepción del que ya vimos en Brasil. Cuestionémonos cómo sería un México, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile o Costa Rica con esta estética. Si eres ilustrador, artista o escritor, quieres trasladarlo a un lenguaje que todos entendamos y compartirlo, siéntete libre de hacerlo. Si comenzamos a entenderlo en la ficción, estaremos dando esbozos para verlo en la realidad. Si somos culpables de la destrucción del planeta, ¿por qué no ser culpables de su salvación? Ya lo dijo Viktor Frankl, no es el pasado lo que nos detiene, es el futuro y cómo lo debilitamos hoy.